quiero decirles esta anécdota real. En plena madrugada del 23 de agosto del 2001, en medio del océano Atlántico, un avión, Airbus, el mejor avión de su tiempo, con 306 pasajeros, de repente se quedó sin combustible. Los dos motores dejaron de funcionar, las luces se apagan, las máscaras de oxígeno caen, el ruido de los motores cesa y ahora un silencio aterrador impera en la cabina con los pasajeros en oscuridad total. Y el avión comienza a descender a un posible amerizaje mortal. Los pasajeros entran en shock en medio de los gritos y la desesperación. Sin embargo, no dejan de proferir acusaciones y maldiciones a la aerolínea y al piloto en particular. Y sucede que el avión, cuando despegó de ese vuelo, despegó 1 hora tarde de retraso, con la presión y la queja de los pasajeros desde entonces. Ya en el aire, en pleno vuelo, tomó una ruta ligeramente desviada por el tráfico aéreo en Canadá, lo cual enfureció aún más a los pasajeros porque esto significaría que el viaje sería más tardado todavía. Y ahora en medio de plena crisis, cuando se les termina el combustible, en medio del océano Atlántico, no solo están aterrados, sino ahora están enfurecidos, criticando ante su posible inminente muerte. Pero los pasajeros lo que no sabían es que aquello que los enfureció tanto iba a convertirse en el factor clave para su supervivencia. El retraso que tuvieron de 1 hora en el despegue permitió una mayor recarga de combustible al total de la capacidad y además les permitió que cuando se quedaron sin combustible, aún era oscuro, pero empezó justo en ese momento a amanecer y aparecer la luz del sol, lo cual le permitió al piloto ubicar sin radares la pista de una base aérea militar en una isla pequeña. El desvío de la ruta de tráfico también les permitió llegar a esa base aérea militar, porque de otra manera en la ruta convencional nunca hubieran llegado. El piloto, además, que viajaba en ese vuelo, que piloteaba ese vuelo, era un piloto experto en planeadores. Por lo tanto, el piloto que los pasajeros criticaron y acusaron se convirtió en el hombre que todos apreciaron y agradecieron al ver la proeza realizada de lograr aterrizar con todos a salvo sin una sola muerte. Hermanos, los seres humanos somos propensos a criticar y a juzgar lo que no entendemos y lo que nos atemoriza. Y como en este vuelo, las circunstancias que provocan una crisis en nuestra vida son las herramientas que Dios usará para probar nuestra fe y afirmarnos a confiar en Él, aun cuando nos atemoricemos al no ver la salida. El pastor Abelardo nos recordaba la semana pasada claramente algo muy cierto, que el temor es siempre resultado de la incredulidad arraigada en nuestro corazón. En las semanas pasadas hemos visto ya 2 pruebas que el Señor ha traído sobre su pueblo en el desierto, ¿verdad? Alguien por ahí me decía, ya estamos en el desierto, otra vez en el desierto, ahora vas a hablar tú en el desierto. ¿Hasta cuándo dura el desierto? Hasta que se acabe Éxodo. Digo, y aparte somos un pueblo en el desierto nosotros, aquí en Juárez, y es que no nos extrañamos tanto de esto que está pasando. La prueba de las aguas de Mara, la prueba del maná en Dofcas y Aluz, y en ninguna de las 2 pruebas el pueblo de Dios ha aprobado. Hoy estamos ante la tercera prueba del desierto en este pasaje y en lugar de alcanzar a apreciar un progreso en la fe del pueblo de Dios, se revela una terrible falla, hermanos, una incredulidad desafiante hacia Dios. Los israelitas, a menos de 2 meses de haber salido de Egipto, librados por la mano poderosa de Dios, a menos de 2 meses, están hartos de ser probados. La incredulidad está secando su corazón.
La propuesta de este mensaje de hoy para nosotros en esta mañana, hermanos, es que, y escucha muy bien, cuando lleguemos a desiertos de nuestra vida, donde no obtengamos lo que esperamos, no pongamos a prueba al Señor. No pongamos a prueba al Señor. El título de este mensaje es Corazones secos y desafiantes ante la roca, porque esto era justamente lo que estaba sucediendo en este pasaje. Ahora sí lee conmigo Éxodo 17, del 1 al 7. Dice la Biblia, toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron, danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo? Les dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed ahí y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Entonces el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel. Y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. Yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso a aquel lugar el nombre de Masa y Meriba, por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Y vamos a dividir el mensaje del día de hoy en dos partes, hermanos, y una conclusión particular que quiero abordar en el último versículo. El primer punto es, el pueblo demanda a Moisés y desafía al Señor, del versículo 1 al 3. Permítanme leer nada más el versículo 1 de nueva cuenta. Dice que toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Y acamparon en ese lugar, en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. En los dos capítulos anteriores, Dios mismo ha llevado por diferentes lugares del desierto al pueblo de Israel, con un propósito particular muy claro, que puedan ser probados por Él. Y hermanos, cuando decimos ser probados, no nos estamos refiriendo a que Dios es esa clase de persona que quiere probar como para que tú salgas reprobado, como piensan a veces algunos alumnos en la escuela, ¿verdad? Sino los exámenes sirven para confirmar y afirmar el conocimiento aprendido. Eso es lo que Dios quería hacer. Probar con el propósito de pulir y de afirmar la fe de este pueblo en Él. Dice la Biblia que marchaban por jornadas, lo cual quiere decir que el lugar, el ritmo y el tiempo del viaje no estaban determinados por el azar ni por el propio pueblo, sino que Dios determinaba el paso, el tiempo y el lugar. No iban a la deriva o por accidente, iban por la propia mano y la boca de Dios. De hecho dice, conforme al mandamiento del Señor. Eso es lo que significa en el original, la boca de Dios, el mandamiento del Señor. Dios mismo llevó a su pueblo a un lugar sin agua. Eso resulta o puede resultar bastante retador para nosotros, porque pensamos muchas veces que todas las bendiciones que Dios da siempre van a implicar abundancia en este mundo. Esto nos muestra, hermanos, que no todas las crisis suceden por estar fuera de la voluntad de Dios. El pueblo que está avanzando y caminando muchas veces llegará a lugares incómodos, secos y frustrantes. Y no solamente porque Dios lo está permitiendo, sino porque Dios lo está estableciendo y Dios los está dirigiendo hacia un lugar llamado Refidim, donde nuevamente no hay agua. Refidim, hermanos, para Israel significaba experimentar circunstancias que a la luz del criterio humano eran atemorizantes y sin solución. Refidim significa
Y qué interesante este significado, hermanos. Refidim significa lugar de descanso. Dios quería llevar a su pueblo a descansar y no sucedió por causa de la incredulidad y del temor del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, en lugar de ver en Refidim un lugar de descanso, vieron que era un lugar donde no había agua. Pero no era la primera vez, hermanos, que ellos se veían ante esta situación. Dios había ya milagrosamente hecho algo para proveer agua. Lo que tú consideras tu principal necesidad, para Dios puede no ser tu principal necesidad. ¿Escuchas conmigo? Para Dios, la principal necesidad de su pueblo es que Él mismo sea su reposo y confianza en el alma cada día. Porque Él ha sido fiel y lo ha sostenido a pesar de su queja. Versículo 2. Lee conmigo el versículo 2. Dice que se presenta la dura demanda acusatoria del pueblo. Que el pueblo discutió entonces con Moisés y le dijeron a Moisés: danos agua para beber. Su temor, el temor del pueblo de Israel, escaló a una postura asombrosamente desafiante del nivel nunca antes visto. El pueblo de Israel entero entró en una crisis de temor y ansiedad y los llevó a no reposar, sino a demandar. ¿Suena familiar? El desierto tiene circunstancias adversas, pero Dios quiere enseñar a su pueblo a confiar en Él diariamente. Es aquí donde las palabras del Señor Jesucristo son muy reveladoras en estas circunstancias. Cuando Él habló en el Sermón del Monte lo siguiente, en Mateo 6, 31 y 32, dice la Biblia, Jesús dice: así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, como en este caso el pueblo de Israel en Refidim, qué ropa nos pondremos. Y nota lo que dice la Nueva Traducción Viviente: esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Wow. Pero también dice la Biblia, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Hermanos, el Señor trajo a Refidim a su pueblo para aprender esta lección. Pero ellos estaban dominados por un temor e incredulidad tan severa que les ocasionó lo que a veces nos pasa a nosotros: amnesia e ingratitud por la provisión milagrosa que Él ya ha dado. Hermanos, es que ese temor y descontento se escaló a una murmuración amplificada. Lo que hacen estos aparatos de música cuando uno habla por el micrófono es amplificar el poder para que se pueda oír mi voz más fuerte, los instrumentos también. Bueno, eso es lo que estaba ocasionando el temor y la incredulidad severa en el corazón del pueblo. Ya no una queja, sino una murmuración amplificada que se convierte en una demanda formal. Danos agua, Moisés. Ya no es una queja, ya no es una sugerencia, Moisés. Moisés, o nos das agua o aquí sucede algo muy fuerte. Qué increíble y qué insolencia tan fuerte, hermanos. Yo no sé si tú recuerdas cuando estábamos en los pasajes anteriores, cuando Israel estaba en Egipto dominado y esclavizado por Faraón, cómo se acercan los ancianos del pueblo de Israel con Faraón y le dicen, clamando, dice la Biblia: permítenos estas cosas, ayúdanos en estas cosas. Con reverencia, con temor, clamaban. Aquí no claman a aquel hombre que Dios puso como el copiloto, o mejor dicho, el piloto de vuelo de donde Dios los había sacado a donde Dios los quería llevar. ¿Por qué discuten conmigo?, le dice Moisés al pueblo de Israel. ¿Por qué me demandan a mí si quien nos ha guiado a todos hasta aquí ha sido el Señor? La palabra discutir en este pasaje, el verbo, es más que una queja o es más que una pelea de palabras. La palabra discutir aquí es demandar y pelear en litigio formalmente, legalmente. Levantaron una demanda en el desierto. En lugar de llegar a reposar en Refidim, no vieron que había agua, se molestan, se atemorizan, se quejan y dicen: vamos a hacer una demanda contra Moisés. Ya estuvo bueno.
Oye, pero venimos porque Dios nos, pues sí, pero esto no nos está gustando, bro. Ahora, ¿te puedes imaginar, hermano, esta escena? El pueblo demandando a Moisés justo en el momento del día cuando alguien todavía está recogiendo el maná del cielo que había caído en esa mañana. Cuando todavía estaban masticando el maná y demandando a Moisés. ¿Te fijas lo absurdo de esto? De no ver la provisión, la presencia de Dios, porque como vimos la semana pasada, el pastor Abelardo decía, cada día en la mañana Dios mandaba un alimento, un pan del cielo. Pero con ese mismo pan que alimentaba sus fuerzas en el cuerpo, estaban demandando a Moisés. Hermanos, no ha habido otra generación de personas en toda la Biblia que haya visto tantos y tan poderosos milagros de intervención divina, tan frecuentes, tan poderosos, tan evidentes y tan inmerecidos en la historia. El pueblo de Israel no solamente tiene sed física, el pueblo de Israel está seco en su corazón. Y muchas veces nosotros estamos o podemos llegar a estar así, hermanos. Que no es la necesidad que tenemos, sino ya es la sequedad en el alma que hace que reaccionemos de maneras similares. Esto nos enseña algo tremendo en nuestros propios refidim. Probablemente tú estés en un refidim. Hoy, en esta mañana, Dios te ha llevado ya a un refidim, un lugar donde no hay agua para ti. Un lugar donde ya te estás atemorizando por lo que está pasando. Y nos enseña que en esos desiertos nos podemos volver desafiantes e ingratos contra aquellos que Dios ha puesto para dirigirnos. Porque el problema no nada más es con Dios, el problema es que nos volvemos en altercado y en ingratitud con las personas que están a nuestro alrededor. Al ver que Dios no hace ni nos da lo que esperamos como nosotros deseamos, entonces estamos dispuestos a entrar en un altercado y a culpar de nuestros desiertos sin agua a otros. Esposas que entran en discusión y altercan con sus maridos, cansadas e inconformes del desierto sin agua, con una necesidad válida. Las esposas dicen, esta es una necesidad válida, pastor. Claro que sí, claro que lo es. Pero pasas por alto que Dios mismo es quien podría tenerte a ti y a tu familia en ese lugar. Y en el lugar donde Dios quiere que tú encuentres reposo junto con tu esposo, salió rima sin querer, el problema se vuelve peor. ¿Te das cuenta cómo este problema es tan contemporáneo en nuestras vidas? Y lo mismo puede sucederles a ustedes, jóvenes y adolescentes que están aquí. Entrando en altercado y discusión con sus padres porque no recibes o no tienes lo que tú esperas, porque consideras que es una necesidad real y válida, y tal vez lo sea. Y lo mismo puede suceder en la iglesia o en el trabajo, donde por una necesidad real y válida, tú estás insatisfecho a tu manera y demandas o altercas con las personas que Dios ha puesto a tu lado. Yo quiero decirte en esta tarde, hermano, que el juego de acusaciones y culpas a otros no lleva a ningún lado y nunca tiene un ganador. Y solamente vuelve peor las cosas. Y una de las enseñanzas de este libro del Éxodo es que veamos la inclinación del pueblo de Dios a definir su situación en términos de su propia percepción. Valoran lo que ven y eso es lo más importante. Hermanos, nosotros nos pasa lo mismo hoy. Debemos de tener cuidado en que no caigamos en esa valoración, porque Dios quiere enseñar a su pueblo que puede reposar en el desierto más duro porque Él es nuestra agua de vida. Amén. Él es nuestra agua de vida. Pastor, pero me falta agua física. Está muy padre el tema de lo espiritual, pero yo tengo necesidades reales. Probablemente ni usted se imagina cuáles son. Probablemente sí, es correcto. Pero nuestra principal necesidad, hermano, no es el agua que soluciona nuestra necesidad humana,
sino el encontrar en Dios nuestro reposo y restauración del alma confiando en Él. Y esto es lo que precisamente los israelitas perdieron de vista por su corazón incrédulo. Pero algo peor viene en el versículo 3, hermanos. La raíz de esa demanda. La raíz fundamental, el corazón fundamental de esa demanda. Versículo 3, léelo conmigo. Y dice, pero el pueblo tuvo sed ahí. O sea, no importa nada más, lo que importa es la sed. Y dice, y murmuró el pueblo contra Moisés. ¿Cuál clase de murmuración? Pues esta que viene. Y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? La raíz de la demanda está en el versículo 3. El pueblo concluyendo que Moisés y Dios querían asesinarlos. Esto es grave, esto es impresionante a la luz de la obra gloriosa de Dios en todos los capítulos que hemos visto en Éxodo. Ellos están presentando la demanda y la acusación formal es genocidio, querernos matar, traernos a este desierto para asesinarnos. Esto es muy triste, además de grave, porque hace unas semanas atrás Dios convirtió el agua amarga en dulce y les proveyó alimento. Hermanos, ese alimento sigue cayendo esos días todavía, en plena demanda. Al día siguiente y al día siguiente, Dios seguía mandando pan para que comieran. Pero la demanda seguía en curso y la acusación era severa. ¿A qué grado, hermanos, de afectación nos puede llevar la queja y la murmuración continua en nuestra vida? Al grado de no ver la bondad de Dios y poner en duda que Él está con nosotros. Ahora, es muy fácil, ¿verdad?, pensar que las quejas no son tan importantes. Bueno, tranquilo, la verdad es que todos nos quejamos, ¿no, pastor? Pues sí, pero déjame te digo lo que pasa con las quejas. Las quejas tienen el poder infeccioso de extenderse al corazón de los demás. Y al hacerlo se esparce el descontento y se refuerza, dando rienda suelta a nuestros corazones de todos nuestros deseos insatisfechos y endureciendo más nuestros corazones. Eso es lo que pasa con la queja. Es muy grave. Y además, las quejas cuestionan lo que Dios hace en tu vida y te posicionan en el lugar de juez. Por eso la Biblia nos invita de pasta a pasta a que cortemos de raíz con eso. Hermanos, si vamos a desafiar algo nosotros en este tiempo, que sea a nosotros mismos a no hacer este tipo de quejas y murmuraciones. Voltea con el que está a tu lado y dile, vamos a dejar de quejarnos. No tengas miedo, ahí está a un lado nomás, voltea así. Y el otro no diga, no, yo no dije nada, ¿por qué me dices a mí? Tú fuiste. No. Hermanos, la queja es el maná diario del mundo. ¿Sí me expliqué con esta frase? La queja es el maná diario del mundo, pero no es el maná que Dios hace descender del cielo para nosotros. El pueblo de Israel nunca, escúchame hermano, nunca estuvo expuesto a ser asesinado por Moisés. Y nunca estuvieron expuestos no solamente a la muerte, tampoco a la enfermedad, ni a ninguna complicación derivada de las pruebas. Así que esta queja es una calumnia. Una calumnia surge siempre de exagerar y polarizar las situaciones. Las calumnias surgen cuando queremos culpar a alguien más y polarizamos y exageramos las cosas, así como el pueblo de Israel estaba haciendo con Moisés y con el Señor. Hermanos, esta es una posición propia de un corazón dominado por el temor, que lanza culpabilidades a las personas que sienta que son responsables de su crisis o de sus problemas. A nosotros nos pasa lo mismo. ¿Y sabes que estaba un poquito abajo de las letras pequeñas de esa demanda? Unas letras más grandes en la demanda del pueblo de Israel decían, el Señor ha abandonado su pacto y ha sido infiel con nosotros. Y todo eso por causa de un temor amplificado en el corazón.
¿De dónde surge el temor? Escuchamos la semana pasada de un corazón incrédulo, que aún viendo las manifestaciones del poder de Dios, la provisión fiel de Dios, nuestro corazón insatisfecho produce esta clase de veneno que nos hace poner a Dios a prueba. El faraón y Egipto fueron juzgados por la dureza de su corazón y fueron enterrados y ahogados su ejército en el Mar Rojo. Hoy en el desierto hay otro grupo de personas que está endureciendo su corazón y es un mismo pueblo. ¿Y qué va a hacer Dios? Si juzgó a Faraón y a un pueblo por endurecerse, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Yo quiero decirte que Dios tiene un propósito en el desierto hasta antes de llegar a su presencia en el monte Sinaí para su pueblo. Éxodo 20:20 lo dice claramente. Moisés respondió al pueblo, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para, ahí está el propósito, para que su temor permanezca en ustedes. Dios quiere lo mejor para nosotros y quiere enseñarles a temer y a confiar en Él y para que no pequen, dice Éxodo 20. En su momento vamos a llegar ahí. El Señor, hermanos, hace todo lo que hace con un propósito redentor y para el mayor bien para su pueblo. ¿Qué va a pasar? Segundo punto, versículo 4, y el segundo punto de este mensaje es, el Señor responde a su desafío llevándolos ante la roca de Oreb. El Señor responde al desafío. ¿Y cómo lo va a hacer, hermanos? Versículo 4, léelo conmigo. Y clamó Moisés al Señor y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. En primer lugar, lo que tenemos que ver aquí es que es muy reconfortante nuevamente ver a Moisés no respondiendo en la carne, no respondiendo con ira, no respondiendo con amargura ante la acusación falsa. Ante la acusación falsa buscó al Señor. Moisés es aquí un gran ejemplo para todos aquellos de nosotros que Dios nos ha llamado a dirigir, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la iglesia, a empleados en tu trabajo. Cuando tú recibes acusaciones o cuando tú recibes calumnias, la manera correcta es buscar al Señor y encontrar en Dios el amor y la dirección apropiada para que en gracia y en paciencia no respondamos devolviendo mal por mal, ni caer en el juego de las culpabilidades cruzadas. Muchos de los que están aquí presentes en este auditorio, Dios los ha llamado a dirigir a una o a más personas en diferentes contextos. Yo quiero decirte, cuando tú sientas el deseo de hacer justicia porque te están calumniando o te están acusando de algo o te están tratando mal o están altercando contigo, ve a Moisés en el versículo 4. Buscó al Señor y clamó a Él. Y le hizo una pregunta bien sencilla. Señor, ¿qué haré? Moisés no se fue directo a recursos humanos, ¿va? Moisés no se fue directo con los pastores, con el líder del grupo de casa. Es que necesitas hacer algo con esa persona. Es que yo ya me cansé, yo hago lo bueno siempre, pero esa persona tal y cual y tal cosa no hace. Y quieres justicia. Y demandamos justicia. Y Dios nos enseña con Moisés. Señor, dime qué haré con este pueblo. Dime qué haré con mi... Y ponle ahí, subraya en la rayita blanca, el nombre de esa persona con la cual probablemente estás batallando. ¿Cuántas veces nos ahorraríamos lamentarnos si en lugar de responder de golpe a quienes nos calumnian, o en lugar de sentirnos ofendidos, o en lugar de sentirnos así como mal considerados, de apartarnos, de aislarnos, le hiciéramos esta sencilla y importante pregunta al Señor? ¿Qué haré? ¿Qué haré, Señor? ¿Qué quieres que haga? Porque el Señor te va a decir. Probablemente no coincida con lo que sientes en tu corazón, ¿verdad? Es que no quiero ir al grupo de casa, Señor. Eso no se lo preguntaste al Señor. Pregúntale, ¿qué haré? Y Dios te puedo asegurar que el Señor te va a decir, ve con tus hermanos
Versículo 5. El Señor le pide a Moisés, ok, me están pidiendo un juicio, me están demandando a ti y a mí, Moisés. Ok, vamos a seguir con este juicio. Vamos a proseguir con este juicio. Versículo 5 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a alguno de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. Lo que está sucediendo ahora, hermanos, de manera asombrosa, es que el Señor le dicta a Moisés, esto es lo que quiero que suceda ahora. Moisés, me voy a someter yo mismo a un juicio. Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, prepara todos los elementos porque vamos a proseguir con este juicio, pero no en los términos del pueblo de Israel, en mis propios términos, dice el Señor. Le ordena a Moisés que ponga todo a funcionar de manera que haya una corte que pueda llevar a cabo un litigio o un juicio en ese mismo lugar del desierto. ¿Juicio quieren? Juicio voy a traer, dice el Señor. En primer lugar, le dice a Moisés, pasa delante del pueblo. Y yo no sé si tú te puedes imaginar esta escena, pero estamos hablando de cientos de miles de personas y Dios le está pidiendo a Moisés, Moisés pasa por el medio del pueblo adelante. Ellos te quieren matar, te están demandando. Es como si yo pasara por este pasillo y todas las personas que están aquí tienen algo contra mí y ya quieren demandarme y algo más. Y que Dios me pida, pasa por delante. Bueno, desde aquí no, Señor, desde aquí. No, pásale por delante, lo cual quiere decir que para Moisés era un paso de fe, pero al mismo tiempo Dios lo estaba llamando no como acusado en la demanda, sino que Dios lo estaba posicionando a Moisés como juez. Ok, Moisés, pásale adelante. Tú vas a ser el juez. Y en segundo lugar le dice, toma a los ancianos de Israel, que sean los testigos y los representantes, como sucede en cualquier corte. Que hay testigos y hay representantes de los hechos. Bueno, toma a esos ancianos de Israel contigo, también pásalos para adelante, porque entonces va a suceder un juicio. Probablemente muchos de esos ancianos eran los principales incitadores y promotores de la demanda. Y Moisés les dice, a ver, pásenle pues. Y al final del versículo 5, el Señor le dice a Moisés, Moisés, toma la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. Esto es muy fuerte, hermanos. Aquí empieza lo tremendamente difícil y a la vez glorioso. Dios le dice a Moisés, la vara que usaste en el Nilo, donde empezó mi juicio con ese faraón endurecido y con todo ese pueblo de Egipto que los oprimía, esa vara que yo usé para empezar el juicio, esa vara tómala contigo. Por cierto, esa vara también fue usada unas semanas atrás en otras aguas, en las aguas del Mar Rojo, para también traer un juicio, para cerrar el juicio contra el ejército egipcio y contra Faraón, trayendo sobre ellos muerte, siendo ahogados en ese Mar Rojo. Así que cuando el Señor le pide a Moisés que traiga su vara a este juicio, es algo que debió de haber atemorizado a muchos en Israel, sabiendo que el Señor nuevamente estaría por ejecutar un gran juicio. El pecado en el Nilo fue la incredulidad de Faraón y ahí comenzó el juicio, y el pecado en el Mar Rojo fue la enfurecida incredulidad de Faraón y el deseo de matar a su pueblo, y la vara fue usada. Aquí nuevamente en el desierto hay personas enfurecidas y endurecidas contra Dios y que desean matar al siervo de Dios. Los israelitas, hermanos, están pecando contra el Señor con una gran incredulidad, con un desafío abierto y tentando al Señor, pecados igual o más graves que el de Faraón. ¿Y qué va a pasar? Y lo que ocurre en el versículo 6 es algo que nadie del pueblo de Israel hubiera esperado, ni Moisés, ni los ancianos. Ese asombroso milagro que estaba por ocurrir. Versículo 6, léelo conmigo. Dice el Señor, y bueno, yo estaré
ahí delante de ti, Moisés, sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Abre tu corazón, hermano. A mí este pasaje, este versículo me confronta, me desafía y a la vez me conforta también. El Señor le dice a Moisés, Moisés, mi pueblo me acusa de si estaré en medio de ellos o no, me acusa, me tienta, y déjame decirte que ahora, en medio de este juicio y en este drama, yo me voy a presentar porque yo no los he dejado. Yo aquí estoy y voy a pasar delante de ti. Esta expresión delante de ti es una expresión que denota una postura de sumisión de un siervo listo para tomar órdenes de su Señor. Esta es la única vez en Éxodo que el Señor toma esa postura de siervo. Esta es la única vez en todo el libro de Éxodo. Y al tomar esta postura de siervo, lo que le dice a Moisés es, me voy a colocar en la peña. Voy a estar en la peña. No voy a estar a un lado de la peña. No voy a estar abajo a ver cómo le pegas a la peña. No voy a ponerme sobre la peña. Y en esa peña, hermanos, la Biblia dice que se llamaba la peña de Horeb. Horeb es otro nombre del monte Sinaí. Es decir, ellos estaban ya muy cerca de su destino. Y esa era una peña que emanaba de la principal roca del monte Sinaí, donde el Señor se apareció por primera vez a Moisés como zarza ardiente, donde se reveló su gloriosa presencia, pero ahora esa gloriosa presencia se posicionaría encima de la peña de Horeb, ahora no para revelar la voluntad redentora de un pueblo oprimido, sino ahora para asumir y para recibir toda la sentencia que Él mismo ha determinado. Así que, hermanos, todo el castigo del pueblo de Israel que la vara de Moisés golpearía, caería no solamente sobre una roca en el desierto, sino caería sobre la presencia misma de Dios. ¡Wow! Aquel Dios, hermanos, revelado en Horeb, que le dijo a Moisés, he visto su aflicción y me he acordado de mi pacto. Aquel Dios que los miró en su esclavitud y los tuvo en cuenta y los alimentó y les dio de beber abundantemente. Sí, ese Dios, ese Redentor, se encuentra por ser golpeado por un corazón pecaminoso de todo su pueblo que lo ha puesto a prueba. Los israelitas merecen morir por alta calumnia, por incredulidad al Señor, pero ahora Dios mismo decide asumir y cargar con su condena para salvarlos sin pasar por alto su santa justicia. Y Dios le habla a Moisés. Yo no puedo imaginar la cara de Moisés con asombro y temor reverente, ¿verdad? Moisés, me vas a golpear en la roca con la vara del juicio. A mí, el santo, el justo, el fiel, el grande en misericordia, el proveedor fiel e incansable. Y me vas a golpear con toda la fuerza necesaria que requiera la vara del juicio. Moisés, esta afrenta es muy grave. Tan grave que por esta razón todo un ejército de Egipto hoy está ahogado bajo el mar y su país en ruinas. Porque ellos resistieron el gran yo soy. Pero ahora, el gran yo soy en el desierto, el Dios de pacto, el único y Dios verdadero, ahora estoy siendo resistido por mi propio pueblo incrédulo. Su corazón está seco y endurecido, Moisés. Y solo hay una manera de salvarlo, y es trayendo el juicio que merecen sobre mí mismo. Moisés, este es mi pueblo amado, y necesita ser salvado de sus propios pecados. Así lo he decidido. Lo hice desde la eternidad pasada. Lo hago por amor de mi nombre y por el amor inmerecido e inagotable que tengo para con ellos. Pero no puedo dejar sin castigo al culpable. Así que el castigo debe ser ejecutado.
Yo voy a sufrir voluntariamente colocándome en la peña de Oreb. Así que Moisés golpea con la fuerza que requiere su vara para golpear a la peña de Oreb. Y en lugar de que la peña de Oreb genere un torrente de agua que ahogue a todos los israelitas y los mate como a los egipcios en el Mar Rojo, Dios decide recibir y absorber el castigo condenatorio sobre sí mismo. Y entonces, hermanos, sucede lo inesperado. De la roca sale agua para saciar la sed. Sale agua de vida. Una roca en el desierto es herida y de en medio de ella brota un torrente de agua para beber. El Salmo 78 narra exactamente cómo fue este detalle en el versículo 15 y 16. Dice, partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. O sea, no era un chorrito. No era como la presión que te sale a ti en la mañana, ¿verdad? No, a mí sí me sale bien, dicen algunos. No es así. Era un torrente como en un océano que hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. Hermanos, esta agua que salió de esta roca fue suficiente para alimentar a un pueblo que caminaba en el desierto mayor a la población de todo Ciudad Juárez por el resto de todo Éxodo. No nada más ese día. Todo Éxodo fue suplido por este torrente que salió de la peña de Oreb. ¿De verdad, pastor? Pues lo vamos a ver en Éxodo. Esa roca de Oreb absorbió todo el castigo, todo el juicio, toda la sentencia, y el pueblo recibió todo el beneficio del agua. ¿Por qué? Porque Dios tiene un amor de pacto eterno con su pueblo. Y es un amor fiel. Y es un amor refrescante como estas aguas que están saliendo. Y es un amor inagotable como estas aguas que salieron de la roca. Aguas espirituales que sacian el alma. El apóstol Pablo dice, refiriéndose precisamente a este pasaje en 1 Corintios 10, 3 al 4. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Está hablando del pueblo de Israel. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era la roca, hermanos? Cristo era la roca. Así que, hermanos, en Éxodo 17 está el mensaje del evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo presente. Cristo presente en Refidim y ahora está presente también, déjame decírtelo, quiero recordártelo, Cristo está presente en tu desierto. No solamente hace cientos de años Cristo fue capaz de aparecer en un desierto para Él asumir el castigo de nuestro pecado y suplir aguas espirituales de vida. Hoy, en los desiertos de tu vida, Cristo está presente. ¿Lo puedes creer? Él está presente y sí, el pueblo le preguntó a Dios, a Moisés, ¿estará Dios con nosotros o no? Y mira cómo responde el Señor. Sí que lo estoy y sí que doy provisión y sí que asumo el castigo que ustedes merecen. Esta es una mayor agua, ¿no? Porque pudimos haber saciado nuestra sed. El pueblo de Israel pudo haber saciado su sed, pero recibió un agua mejor, que era el agua que limpiaba todos sus pecados. Esto es tremendo, hermanos. Son aguas superiores, aguas que sacian nuestra sed natural. Es como esa conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana. En Juan 4, 13, 14, Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Cristo Jesús le dice a esta mujer, yo soy la roca de Oreb verdadera. Yo soy la verdadera y real roca de Oreb que da agua de vida eterna para siempre. Yo quiero decirte algo en esta mañana a la luz de esta aplicación del Evangelio en este pasaje, hermanos. No te conformes a un agua que soluciona solo tus problemas en este mundo. Porque volverás a tener sed.
Toma del agua de Cristo que da reposo y da vida en tu alma para que continúes caminando por fe en los pronósticos más pesimistas de tu vida. El pronóstico no cambia, el diagnóstico no cambia, pastor. Sigo enfermo, sigo con la bronca económica, sigo con la bronca en mi casa, sigo con la bronca en mí mismo. Y si Dios te suple, vas a volver a tener sed, pero bebe de un agua más alta, más poderosa, que te puede hacer caminar por fe en medio de cualquier pronóstico. Lo que el Señor te quiere mostrar en tu refidim, hermano, es que este mundo no es todo lo que hay. El Señor que nos salvó no nos redimió para encontrar nuestra satisfacción suprema en este mundo. El Señor nos creó y nos redimió para una persona, hermanos. Y solamente en Él y solo en Él está la vida. Yo quiero recordarles, hermanos, a la luz de un tiempo como el que vivimos, una zona donde vivimos, una zona donde hay recursos, hermanos. Ciudad Juárez, el norte de México. Ciertamente vivimos en un país tercermundista. Pero, hermanos, déjame decirte, en el mundo hay una población aproximada de 8,000 millones de personas. 6,500 millones de personas viven con menos de 15,000 pesos al mes. ¿En qué parte estás tú? Pero a veces el refidim sin agua nos hace ver que somos desafortunados, que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero es porque estamos poniendo nuestra confianza en lo que vemos y no nos damos cuenta de toda la fidelidad provista por Dios día con día. ¿Puedes recordar algún accidente, alguna enfermedad de la cual Dios te haya sacado y aquí estás sentado escuchando este mensaje? ¿Y le das gracias a Dios en esta mañana por ello? Por su fidelidad y por su gran amor que Él tiene y ha asumido Él y ha tomado el lugar que merecen toda nuestra ingratitud, todo nuestro pecado de murmuración, todo nuestro pecado de incredulidad. ¿Por qué? Porque enfrente tenemos algo que parece que no se va a solucionar. Y hermano, déjame decirte algo, ¿y si no se soluciona como tú piensas? Por eso Dios no está ahí. Dios demostró que Él ya estuvo aquí por nosotros y que está aquí para nosotros. En la cruz, Dios nos ha demostrado que Él está por nosotros y que todo nuestro castigo Él lo asumió, hermanos. Pastor, pero es muy doloroso, ¿no? Sí, sí lo es. Mi vida se ve sombría y no me puedo levantar a veces de la cama, ¿verdad? Me preocupo, alterco con los que más amo, me siento que no tengo ya más nadie de mi lado, me atacan remordimientos, veo oportunidades desperdiciadas y malas decisiones que he tomado. Lo que el Señor te quiere mostrar, hermano, en tu refidim es que este mundo no lo es todo, recuérdalo. Estás aquí de viaje, estoy aquí de viaje. Esta no es tu casa definitiva. Este no es tu lugar de reposo definitivo. Aunque tengas una casa propia o estés rentando una casa o ni siquiera rentándola y te la estén prestando, ese no es tu lugar de reposo. El lugar de reposo es la presencia de Dios y el poder ir con Él a la eternidad y estar presentes con Él. Alimenta tu corazón. El mío, durante que estuve preparando este mensaje, yo dije, Señor, cuánta ingratitud estoy ubicando en mi corazón. Cuántos pensamientos que me roban el poder deleitarme en esas aguas de vida que tú emanas. Y todo porque estoy pensando en lo que mis ojos están viendo y probablemente en lo que yo estoy sintiendo. ¿Te ha pasado lo mismo? Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Hermanos, yo quiero ir concluyendo este punto número 2 para pasar al versículo 7 y final. Las aguas no corrieron hasta que la roca fue herida.
Y no fue sino hasta que el Hijo de Dios fue entregado por el Padre en la cruz que fluyó el poder del Evangelio de toda gracia a toda criatura. Y aquí estás tú, sentado, escuchando, siendo parte del pueblo de Dios, o tal vez estás tú aquí y tú no has sido parte del pueblo de Dios, ni siquiera habías puesto tu confianza en Dios y hoy estás escuchando que hay una mejor agua para ti que puede saciar tu alma. Déjame decirte, este mensaje es para ti. Dios te ha traído a este lugar para que tú pruebes una mejor agua que la que te está alimentando todo lo que tus deseos están siendo satisfechos. En Cristo, hermanos, Dios es para nosotros lo que para Israel en el desierto. Nuestro proveedor, nuestro protector y nuestro siempre presente Salvador. Él es nuestra roca y confiamos y bebemos de Él. Terminamos con esta conclusión, hermanos, versículo 7. La conclusión es, esta falla debe ser recordada por todas las generaciones. Versículo 7. Y puso a aquel lugar Moisés el nombre de Masá y Meribá, por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Este pasaje culmina con una manera extraña y solemne, hermanos, el cual resulta y resultará en un recordatorio para todos. Moisés renombra el sitio de Refidim, que significa reposo, a otros dos nombres juntos, los cuales significan contienda y prueba. El lugar que Dios tenía pensado para que fuera nuestro reposo, aun cuando no había agua, se convirtió en el lugar que por generaciones será recordado como el lugar de la contienda y el lugar donde provocamos al Señor. ¿Por qué es triste esto, hermanos? Porque aunque el pasaje nos narra de un milagro portentoso en el versículo 6, la realidad es que no hay evidencias de arrepentimiento, ni evidencias de fe, ni evidencias de gratitud en este pasaje. Quiero citarte palabras del pastor John Piper acerca de esto. Él dice, él no renombra Refidim como gracia abundante, ni tampoco agua de la roca, o Dios es fiel. Él renombra el lugar como Masá, ¿no? Masá o Masa, bueno, en fin, y como Meribá, el lugar de la prueba y la contienda. Dios desea que veamos el lugar de la gran falla a la luz del gran regalo. Ellos dijeron, ¿está el Señor entre nosotros o no? Y el Señor les respondió, yo siempre he estado con ustedes y estaré ahora delante sobre la roca. Hermanos, cuando el temor acecha y la incredulidad quiera llevarte a cuestionar el amor y la presencia de Dios, recuerda que Dios te ha traído a un desierto. Dios te ha traído a un desierto donde no hay agua, pero no para que tú digas que Él no desea ayudarte o que te ha abandonado, porque eso fue lo que ellos dijeron. Así que esta es una advertencia para todas las generaciones posteriores, particularmente para la iglesia de nuestro tiempo. Dice el Salmo 95, 7, 8, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Y nota, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meribá o como en el día de Masa en el desierto. Hermanos, ¿están ustedes oyendo hoy a la luz de este mensaje la voz de Dios en tu alma? Si la respuesta es sí, el Señor te está diciendo no endurezcas tu corazón. Deja tu temor, deja tu incredulidad, deja tu sentimiento de frustración. Deja de altercar y culpar a otros por el desierto sin agua en donde tú estás. Ellos no tienen la culpa. Tú no tienes la culpa. Dios está obrando un propósito. No culpes a Dios. No tientes a Dios. Hebreos 3, 7 y 9, mientras les voy pidiendo a los jóvenes de la alabanza que pasen. Esta es una advertencia similar en el Nuevo Testamento. Y vuelve a abordar este pasaje y este suceso tan difícil en el desierto. Dice el autor de los Hebreos, por lo cual,
como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. Y dice el versículo 12, tengan cuidado, hermanos. Aquí está hablándole a la iglesia. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si algunos de ustedes aún no están en ese desierto sin agua, yo quiero decirles en esta mañana, prepárense porque algún día va a llegar. Y no estoy siendo profeta de mal agüero, simplemente estoy diciendo, vivimos en un mundo donde hay desiertos y circunstancias adversas. Y cuando llegue, hermano, y cuando el temor te quiera amedrentar y la presión suba a tu mente, recuerda, no respondas como el pueblo de Israel. No conviertas tu Refidim, lugar de reposo, en Masa y en Meriba, un lugar de contienda y de tentación para el Señor. Deja que tu corazón insaciable y seco reciba las aguas de vida de la peña de Oreb, que es Cristo Jesús. Él fue el que absorbió el castigo de nuestra paz, hermanos. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Si tú te sientes en un desierto igual que el pueblo de Israel, déjame decirte también esto. Él te trajo del desierto a un nuevo desierto sin agua y Él es el que te va a sustentar con un agua mejor para seguir adelante hasta que tú llegues a la presencia de Dios.